buenas tardes. Te voy a realizar una encuesta sobre la violencia. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Laura Fabián. Ok, Laura. La primera pregunta es, ¿consideras que la violencia es un problema significativo en tu comunidad? Sí, ¿Por qué? por la violencia que hay en las calles y en las familias. Ok. ¿Has sido testigo de algún acto de violencia en tu entorno cercano? Sí, ¿Cuál? robo con violencia. Nada más robo con violencia. Sí, Ok. La tercera pregunta es, ¿crees que la educación y la concienciación pueden ayudar a reducir la violencia? sí. Ayuda a los jóvenes a enfocarse en sus estudios, en la escuela, en una actividad deportiva o en diferentes Ok. La cuarta pregunta es, ¿qué medidas crees que deberían tomarse para prevenir la violencia? medidas. Ujú. mm, Enseñarle valores a nuestros hijos, la educación, el respeto, valores, deportes, otras actividades. Ok. La siguiente pregunta es, ¿has experimentado algún tipo de violencia personalmente? Sí, ¿Cuál? robo con violencia y con arma de fuego. Ok. La otra pregunta es, ¿piensas que los medios de comunicación influyen en la percepción y la tolerancia hacia la violencia? Algunos sí, como las redes sociales, que hacen ver algunas situaciones como de la vida cotidiana, como fácil, como ese tipo de actitudes. Bueno, muchas gracias. Esta sería la encuesta y te agradezco por tu participación. Tengo 52 años y actualmente trabajo para el servicio público y estoy estudiando la carrera de Derecho. ¿La grabación es consensuada? Sí, estoy de acuerdo en la grabación. Ok, entonces te voy a hacer una encuesta sobre la violencia en el ámbito social, ¿ok? Claro. La primera pregunta es, ¿consideras que la violencia es un problema significativo en tu comunidad? Sí, considero que tiene un grado de relevancia la violencia. ¿Por qué? Porque incide en muchos aspectos en el desarrollo social, político, económico. Ok, la siguiente pregunta es, ¿has sido testigo de algún acto de violencia en tu entorno cercano? No con frecuencia, pero sí. ¿Me podrías dar un ejemplo? En el transporte público, en los mercados públicos, donde hay convivencia social y rispidez entre personas. Ok. La tercera pregunta es, ¿crees que la educación y la conciencia puede ayudar a reducir la violencia? Sí, estoy convencido de que puede ayudar a reducirla, pero definitivamente su origen está en los senos familiares. ¿Por qué consideras que en los senos familiares? Porque es donde ahí se inculcan los valores, el respeto, la tolerancia, la congruencia, y eso se manifiesta en un escenario. Y claro que una vez con educación, con formación, ayuda, pero el origen es el seno familiar. Okay. Casi por concluir, la pregunta 4 es, ¿qué medidas crees que deberían tomarse para prevenir la violencia? Pues aunado a la respuesta anterior, una conducta y apoyos en el seno familiar, acciones de difusión por parte del gobierno, talleres, acciones de integración familiar, pues un poco de información de los riesgos que conlleva la violencia y no tener tolerancia. Ok. Por último, ¿piensas que los medios de comunicación influyen en la recepción y la tolerancia hacia la violencia? Sí, son detonadores de esta, pues la pueden promover, la pueden reprimir o incluso multiplicarla, porque hoy en día los medios de comunicación, los medios electrónicos, las tecnologías son unos trampolines porque hacen ver a los jóvenes que todo pueden, que todo es permisible, que no pasa nada, y eso aunado a los medios de comunicación y los medios tecnológicos, pues definitivamente son
parte fundamental en la difusión de la violencia. Ok, esas son todas las preguntas. ¿Te gustaría agregar un comentario, algo acerca de la violencia? Pues nada más, como parte final, referir que la violencia no lleva a nada favorable, que la violencia es un síndrome de pocos conocimientos, de poca tolerancia, diríamos, de tener escasos conocimientos y no tener una cultura general y lo más importante, el respeto a los demás. Diría por ahí un prócer, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Consideras que la violencia es un problema significativo en tu comunidad? Sí, ¿Por qué? porque desafortunadamente nos implica a todos, en todos los aspectos: violencia de género, violencia de parejas, de inseguridad, todo lo que se relaciona con violencia e inseguridad nos implica a todos. ¿Has sido testigo de algún acto de violencia en tu entorno cercano? Sí, aunque no a mí personalmente, pero he escuchado que asaltan, que roban, que ya les quitaron teléfonos, o las personas en las mañanas las asaltan. Entonces, pues sí. ¿Crees que la educación y la concientización pueden ayudar a reducir la violencia? Sí, también la educación depende, la educación que nos dan o que les damos a nuestros hijos, creo que puede ayudar mucho. Concientizar también, porque pues hoy en día es muy difícil hacerse de sus cosas, implica mucho esfuerzo, y como para que te lo quiten así nomás, es muy grave. ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para prevenir la violencia? Concientización, más seguridad por parte del gobierno, poner más atención nosotros como padres de nuestros hijos. Si no queremos que nuestros hijos caigan en esas redes, poner más atención, sus amistades, qué se dedican, qué hacen, a qué horas llegan, a qué horas salen, por qué traes algo que yo no me di cuenta que compraste, o algo caro, cómo lo traes, o sea, por qué, de dónde, cómo le hiciste para obtenerlo. ¿Piensas que los medios de comunicación influyen en la percepción y tolerancia hacia la violencia? También, sí, los medios también ya son muy, ¿cómo decir? Pues sí, influyen mucho. Hoy en día redes sociales, la televisión, todo influye en la violencia.